Te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de programación en C. En este nuevo video vamos a continuar avanzando con los tipos de datos abstractos y en particular hoy vamos a ver el concepto de lista, ¿sí? Que también corresponde a un tipo de dato abstracto. Pero antes recordemos que en los tipos de datos abstractos nosotros no solamente tenemos un conjunto de datos organizados de una determinada forma, sino que también involucra un conjunto de operaciones para manipular esos datos de una determinada forma. Es decir, que en los tipos de datos abstractos nosotros tenemos datos y operaciones sobre esos datos, ¿sí? Además recuerden que para eh, implementar los tipos de datos abstractos nosotros estamos utilizando nodos. Recuerden que a diferencia de los vectores en donde los elementos están contiguos en memoria físicamente, ¿sí? Uno al lado del otro, cuando utilizamos nodos, nosotros no tenemos, ¿sí? Físicamente los datos contiguos en memoria. Es por eso que el nodo, recuerdan que estaba compuesto de dos cosas. En primer lugar, el valor en sí que va a almacenar, ¿sí? El nodo. Pero en segundo lugar, cada nodo también tiene un puntero que hace referencia a la dirección de memoria del siguiente nodo, ¿sí? De esa forma, si bien en los nodos nosotros no tenemos un orden físico en memoria, es decir, no están como en los vectores uno al lado del otro, sí tenemos un orden lógico, porque como cada nodo contiene la dirección de memoria del siguiente nodo, nosotros podemos ir recorriendo cada uno de esos nodos, ¿sí? Y llegar desde el primero hasta el último y saber en qué orden está. Fíjense que acá tenemos el ejemplo. Nosotros acá tenemos un orden físico en estas personas, entonces sabemos, ¿sí? En qué orden está. En estas no tenemos un orden físico, pero cada una, fíjense que tiene un número que las identifica unívocamente. Entonces, a pesar de que no se ven físicamente ordenadas, sí siguen un orden lógico. ¿Ok? Bien, ahora sí vamos a definir puntualmente el concepto de listas. Sencillamente las listas son colecciones de elementos, ¿sí? Como ya dijimos, esos elementos, si bien no están físicamente contiguos en la memoria, sí podemos construir eh, esa adyacencia de manera lógica, ¿ok? Además, sobre las listas, nosotros podemos realizar varias operaciones. Por ejemplo, podemos agregar un nuevo elemento a la lista, eliminarlo de la lista, consultar si esa lista está vacía o no, mostrarla y buscar un elemento en la lista, ¿sí? En este video nosotros nos vamos a centrar en estas dos operaciones, que son las fundamentales de las listas, que es agregar y eliminar elementos de la lista. Si avanzamos un poquito, acá recordamos, ¿sí?, cómo implementábamos un nodo en C, y lo hacíamos a través de estructuras, ¿sí? Acá tenemos un struct nodo, que va a contener en primer lugar los campos que corresponden a los datos que almacena ese nodo, ¿sí? Puede ser un solo dato o varios datos, que almacena un nodo, ¿sí? Que son los que están acá marcados en azul, pero además también vamos a tener eh, un puntero struct nodo que va a hacer referencia al espacio del nodo siguiente, ¿sí? Es por eso que se dice que los struct nodos son estructuras autorreferenciadas, porque no solamente almacenan los datos, sino que a su vez contienen también un struct nodo que hace referencia al nodo siguiente. Fíjense que tenemos un struct nodo puntero dentro de un struct nodo. Bien, ahora vamos a ver puntualmente cómo agregar elementos a la lista. Pero antes quiero que noten esto. Fíjense que a mí en la lista siempre me interesa mantener la referencia al primer nodo. Es decir, teniendo la dirección de memoria del primer nodo, puedo recorrer toda la lista. Porque luego el primer nodo también va a tener la referencia al siguiente, y el siguiente va a tener la referencia al otro nodo siguiente, y así sucesivamente hasta llegar al último nodo. Cuando lleguemos al último nodo, el siguiente del último elemento que agregamos a la lista va a ser null, porque ya no hay más elementos, ¿sí? Entonces, si venimos acá, fíjense que en el código nosotros tenemos el struct nodo, que en este caso va a almacenar un único valor entero, es decir, los elementos de nuestra lista van a ser valores enteros, números enteros, pero además fíjense que ese nodo va a tener la referencia al siguiente nodo. La referencia al siguiente nodo es un puntero del tipo struct nodo, que va a contener la dirección de memoria del nodo siguiente, ¿sí?, a ese nodo en particular.
En el main nosotros vamos a tener un puntero struct nodo, que se va a llamar primero, que justamente va a hacer referencia a la dirección de memoria del primer nodo. Para agregar elementos a la lista, nosotros vamos a tener una función que se va a llamar add, ¿sí? Y nos va a devolver un valor entero según hayamos tenido éxito o no al agregar un nuevo elemento a la lista. Pero además nosotros vamos a tener dos parámetros en esta función. El primero va a ser un puntero a puntero, ¿sí? Acá le puse pp por puntero a puntero, ¿sí? Primero, o sea, pp primero. ¿Qué va a contener el puntero a puntero pp primero? Va a contener la dirección de memoria que apunta a este puntero, ¿sí? Al puntero primero que está en el main. Entonces, cuando nosotros llamemos a la función add, le vamos a pasar la dirección de memoria de este puntero, ¿sí? Entonces, la dirección de memoria del espacio de un puntero es un puntero a puntero, ¿sí? Porque es un puntero que a su vez contiene un puntero, ¿sí? Entonces, cuando nosotros llamamos a la función add para agregar un nuevo elemento, le pasamos la dirección de memoria de este puntero, ¿sí? Del puntero primero que tenemos en el main. Entonces, al trabajar con puntero a puntero dentro de esta función, nosotros podemos modificar la dirección que almacena el puntero en el main desde la función, ¿sí? Porque le estamos pasando un puntero por referencia a la función. Ahora vamos a ver que en determinadas ocasiones vamos a necesitar modificar la dirección de memoria de este puntero primero, ¿sí? Si yo le paso como parámetro simplemente un puntero, entonces lo que se hace es que se copia la dirección que está almacenando primero acá. Pero cuando yo modifico la dirección en el parámetro, es una copia, está en otro espacio de memoria que está en el ámbito de la función add. Entonces el cambio no va a persistir acá. En cambio, si yo utilizo puntero a puntero, lo que se copia acá a pp primero es la dirección de memoria del espacio de este puntero. Entonces, cuando yo modifique el contenido de pp primero, bueno, el contenido de pp primero es lo que tiene este puntero, ¿sí? Entonces se va a modificar el puntero en el ámbito del main también. Bien, pasando propiamente a la función add, lo primero que tenemos que hacer nosotros para agregar un nuevo elemento a una lista es recorrerla. Entonces, partiendo del puntero primero, ¿sí? Nosotros vamos a recorrer toda la lista hasta detectar que llegamos, ¿sí?, a un nodo donde su siguiente es null. Cuando llegamos a un nodo donde su siguiente es null, quiere decir que estamos frente al último nodo de la lista, es decir, al último elemento que se agregó. Entonces el nuevo elemento se va a agregar luego de ese último nodo, ¿sí? Pero antes de recorrerla, lo que tenemos que hacer es reservar espacio en memoria para ese nuevo nodo, ¿ok? Entonces, fíjense que nosotros vamos a declarar una variable struct nodo asterisco nuevo, y ese puntero va a tener la dirección de memoria de un nuevo nodo que vamos a asignar, ¿sí?, el espacio con malloc. Recuerden que con malloc nosotros podemos asignar el espacio en memoria y malloc nos devuelve la dirección de ese espacio que se la vamos a asignar justamente al puntero struct nodo nuevo. Entonces acá lo primero que vamos a hacer es declarar el struct nodo asterisco nuevo y le vamos a asignar espacio en memoria con malloc. Y lo que vamos a hacer es decirle acá cuántos bytes queremos reservar. Entonces, yo quiero reservar lo que ocupa un struct nodo, es decir, sizeof struct nodo. Entonces, estoy reservando la cantidad de bytes que ocupa un struct nodo usando acá la función malloc. Ahora, como malloc reserva espacio para varios tipos de datos, yo tengo que indicar acá de qué tipo de dato va a ser esa dirección que me devuelve malloc. En este caso va a ser un struct nodo asterisco. Entonces, malloc me devuelve una dirección de memoria, un puntero, pero ese es un puntero void. Yo lo tengo que castear a puntero struct nodo, ¿sí? Utilizando acá el casteo. Entonces ahora struct nodo nuevo va a tener la dirección de memoria de ese nuevo espacio. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a verificar que se haya podido asignar correctamente ese nuevo espacio en memoria. Eso lo hago con un if.
Entonces lo que voy a hacer acá es preguntarme si nuevo es distinto de nulo. Recuerden que cuando no se puede asignar espacio en memoria con malloc, lo que le asigna acá como dirección es null. Entonces eso me indica que no se pudo asignar espacio. Entonces yo voy a trabajar acá, o voy a seguir trabajando siempre y cuando el puntero nuevo no contenga una dirección null. De lo contrario, voy a devolver 0 porque no se va a poder seguir trabajando y entonces no se puede agregar el nuevo elemento. Entonces acá hago un return que sea 0. Esto en caso de que no se haya podido reservar espacio en memoria con malloc. De lo contrario, voy a seguir trabajando acá, ¿sí? Y vamos a ver cómo continuar. Bueno, para agregar un nuevo elemento a una lista, entonces ahora lo que tenemos que hacer es, partiendo del primer elemento, de la referencia al primer nodo, ir recorriendo toda la lista hasta llegar a un nodo en donde su siguiente sea nulo. Eso quiere decir que ese es el último nodo y entonces el nuevo se va a enganchar, ¿sí?, de ese último nodo. Fíjense que acá lo tenemos un poquito más claro. Para hacer esto nosotros vamos a necesitar declarar un nodo auxiliar, ¿sí?, un puntero nodo, perdón, auxiliar, que se va a llamar actual. Entonces actual va a contener la dirección de memoria del nodo actual que yo estoy recorriendo. Inicialmente ese nodo actual va a contener la dirección, ¿sí?, del primer nodo. Entonces si venimos acá, voy a declarar un struct nodo actual que va a contener la dirección de memoria del primer nodo, es decir, asterisco pp primero. Recuerden que pp primero es un puntero a puntero. Entonces yo tengo que acceder al contenido, ¿sí?, de lo cual está apuntando pp primero, que es este puntero de acá arriba, ¿sí?, el que tengo en el mail, el puntero primero. O sea, pp primero, que es un puntero a puntero, está apuntando al espacio de este puntero primero. Es decir, que el contenido de pp primero va a ser el contenido justamente de este puntero, ¿sí?, la dirección del puntero primero. Bien. Entonces, inicialmente, el nodo actual por el cual yo voy a empezar a recorrer la lista va a ser el primero. Entonces, actual va a contener la dirección de memoria del primer nodo. A partir de ahí voy a empezar a recorrer por una estructura iterativa while, ¿sí? Entonces, ¿qué me voy a preguntar? Fíjense. Me voy a preguntar si el siguiente del actual que estoy recorriendo es distinto de null, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo estoy acá inicialmente en el primero. Su siguiente ¿es distinto de null? Sí, porque nodo 1 apunta a nodo 2. Entonces sigo recorriendo, ¿sí? Entonces, mientras el siguiente del actual que estoy recorriendo no sea nulo, sigo recorriendo el vector, perdón, la lista, ¿sí? Cuando el siguiente del actual, supónganse, sí, que estoy acá, que mi actual ahora es el nodo 4, cuando su siguiente sea igual a nulo, no siga recorriendo. Entonces, cuando llegue acá al nodo 4, como su siguiente es nulo, no lo va a seguir recorriendo. Entonces nos preguntamos acá si actual flecha siguiente es distinto, perdón, ahí está, es distinto de nulo. En ese caso va a seguir recorriendo. ¿Y qué va a hacer? Bueno, va a avanzar al próximo nodo. ¿Cómo avanzo el próximo nodo? Bueno, ahora el actual va a ser igual al actual flecha siguiente, ¿sí? O sea, mi nuevo nodo actual ahora va a ser el siguiente del actual. Y después vuelvo acá arriba y me vuelvo a preguntar lo mismo. Me vuelvo a preguntar si el siguiente del actual es distinto a nulo. Y si es así, ahora mi nuevo actual va a ser el siguiente del actual. Y así sucesivamente. Entonces, cuando se termine de recorrer la lista, lo que va a quedar en actual es la dirección del último nodo, ¿sí? Actual va a tener la dirección de memoria del último nodo. Fíjense, ¿sí? Cuando llegue acá, en este ejemplo es el nodo 4, ¿sí? Cuando llegue al nodo 4, como el siguiente de ese actual nodo 4 ya no es distinto de nulo, se termina. ¿Y quién termina siendo actual? El último nodo, en este caso el nodo 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, sigamos. Lo que voy a hacer es que al siguiente de ese actual, fíjense que cuando termino de recorrer nuevamente, ese actual me queda en el último nodo, en el nodo 4, si volvemos acá, ¿sí? Entonces, bueno, el siguiente de ese último nodo, que es el actual, ahora va a ser el nuevo. Entonces, fíjense que actual flecha siguiente, le asigno la dirección de memoria del nuevo nodo. Entonces, ¿qué dirección de memoria va a tener el siguiente del actual? La dirección de memoria del nuevo nodo.
Es decir, el nuevo nodo se va a enganchar, ¿sí? del último nodo, ¿sí? O sea, el nodo nuevo se engancha del último nodo. Entonces el siguiente del actual termina apuntando al nuevo. Si eso lo pasamos a código, venimos acá. Y entonces cuando salgo, ¿sí? De acá, del while, o sea, salí del while, bueno, sí o sí actual me quedó con la dirección de memoria del último nodo, entonces actual flecha siguiente va a ser igual a 9. Bien, fíjense, ¿sí? Esto es exactamente lo que tenemos acá. Y ahí terminamos, ¿sí? Ahí lo que hicimos fue terminar de agregar un nuevo elemento, ¿sí? A nuestra lista. Bien, ahora acá hay una particularidad. Fíjense, si volvemos a la diapositiva, vamos un poquito para atrás. Y desde acá, ¿sí? Nos dice, bueno, en realidad lo dicen todos los pasos. Fíjense que siempre ese agregar considera que la lista tiene al menos un elemento. Porque si no tengo ningún elemento, cambia un poquito, ¿sí? Entonces, esto, y que yo, perdón, esto de acá que estoy haciendo del while y de recorrer, lo voy a hacer, ¿sí? Siempre y cuando el puntero primero, o sea, asterisco pp primero, recuerden que estamos trabajando con puntero a puntero, sea distinto de null, ¿sí? Entonces, en ese caso sí recorro la lista, si no, no tiene sentido recorrerla, porque no tengo elementos en la lista. Entonces, hacemos esto. Y digo, bueno, si la lista tiene al menos un elemento, ¿qué significa que tenga al menos un elemento? Y que el puntero primero está inicializado con alguna dirección, está apuntando a algún nodo, el primero. Si el primero no está apuntando a ningún nodo, quiere decir que no tengo nodos, o sea que ese primero es nulo, ¿sí? De hecho, acá arriba, eso mismo tenemos que hacer, ¿sí? Inicialmente, el puntero struct nodo primero inicializa en null, porque cuando nosotros comenzamos a ejecutar el programa, no tenemos nodos, o sea, está apuntando el primero a null, no tengo nodos, ¿sí? A medida que vamos agregando nodos, sí, ya ese puntero primero deja de ser null. Entonces, nosotros acá consideramos que si el puntero primero, es decir, asterisco pp primero, que es este de acá, ¿sí? Es diferente de null, bueno, hacemos esto, ¿sí? Recorremos la lista, porque solo tiene sentido recorrerla si tenemos al menos un elemento, y le asignamos al siguiente de actual, el nuevo, todo como estuvimos haciendo recién. De lo contrario, es decir, ¿qué quiere decir el else? Que la lista está vacía. Bueno, ¿a quién le voy a asignar el nuevo? Y al puntero primero, ¿sí? O sea, asterisco pp primero. Recuerden, pp primero es un puntero a puntero. Está apuntando a la dirección del espacio de este nodo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el contenido al cual está apuntando pp primero? Bueno, es lo que contiene este puntero primero, ¿sí? Entonces, ¿qué le voy a asignar a ese puntero primero? Le voy a asignar el nuevo nodo, ¿sí? Eso porque estoy acá en el else. Recuerden que nos estamos preguntando si la lista está vacía. Si la lista no está vacía, quiere decir que el puntero primero no tiene dirección nula. Entonces, si es distinto de dirección nula el puntero primero, recorre la lista, ¿sí? Hace toda la lógica que vimos hace un ratito. De lo contrario, simplemente, como la lista está vacía, la dirección del primer nodo va a ser la dirección del nuevo espacio, porque es el único nodo que tengo. ¿Ok? Recuerden que todo esto es válido siempre y cuando se haya podido asignar dirección de memoria al nuevo nodo. Si no, no puedo trabajar, ¿sí? O sea, de lo contrario, devuelvo 0, recuerden. Acá está, ¿sí? Pero si tuve éxito dentro de este if y se pudo hacer esto, voy a devolver un 1, como que se tuvo éxito, ¿sí? Restar 1. Bien, acá terminamos con la función de agregar. Entonces, desde el main la llamamos, ¿sí? Y llamamos add, le tenemos que pasar la dirección de memoria, ¿no? La dirección de memoria del puntero primero. Fíjense que es la dirección de memoria de un puntero que a su vez contiene una dirección de memoria. Por eso, puntero a puntero, ¿sí?
Cuando usamos puntero a puntero, estamos pasando un puntero por referencia. Porque fíjense que acá estamos modificando la dirección de memoria de este puntero primero. ¿Sí? Acá. Esta línea de acá. ¿Sí? Pepe primero apunta acá. Entonces estamos modificando el contenido al cual apunta Pepe primero, es decir, el contenido de primero. Por eso lo pasamos por referencia acá. Ampersand primero, es decir, dirección de memoria de este puntero. Bien. Y en segundo lugar, el dato, que es un valor entero, ¿sí? Es este int valor, que queremos que almacene ese nuevo nodo. Que dicho sea de paso, nos faltó inicializar ese valor, ahí lo vamos a hacer. Entonces, cuando llamo a la función, por ejemplo, no sé, el valor 3, ¿sí? Es el valor que quiero que almacene ese nodo. Eso nos faltó especificar acá, ¿sí? Una vez que reservamos espacio con malloc y que verificamos que ese nuevo espacio se pudo reservar, tenemos que asignarle, ¿sí? Nuevo flecha valor va a ser igual al valor que pasamos por parámetro, ¿sí? O sea, el campo valor del struct nodo va a ser igual al valor que le pasamos por parámetro. Usamos flecha porque nuevo es un puntero, ¿sí? Nuevo es un puntero que apunta, ¿sí?, al espacio del struct y particularmente queremos modificar este campo. Entonces hacemos el uso del operador flecha. Bien, y entonces le asignamos el valor por parámetro. Algo que nos faltó también acá, que nuevo flecha siguiente va a apuntar a null, porque mi nuevo nodo va a ser el último de la lista, entonces no va a tener ningún siguiente, ¿sí? Va a apuntar a null. Fíjense que si volvemos acá, el que está apuntando a null es el nodo 4, que es el último, pero después cuando el nuevo se enganche acá, ya el nodo 4, fíjense que deja de ser nulo, y ahora el que es nulo es el siguiente del nuevo, porque el nuevo va a ser el último elemento. Bien, y de esa manera hemos terminado la función de agregar, ¿sí? Y podemos agregar todos los elementos que nosotros queramos a la lista, ¿sí? El 3, el 10 y todos los valores enteros. Bien. Recuerden que esto nos va a devolver un 0 o un 1, depende si se pudo agregar o no el valor a la lista, el nodo, perdón. Entonces, esto lo vamos a meter dentro de un if, ¿sí? Para validarlo, porque recuerden, esta función devuelve 0 o 1. Si devuelve 0, este if va a ser falso y no va a entrar. Si devuelve 1, va a ser verdadero el if y va a entrar. ¿Y qué vamos a imprimir dentro del if? Bueno, printf, vamos a imprimir, haciendo un barra n, se agregó un nuevo con B corta, nuevo nodo a la lista. ¿Sí? Vamos a imprimir eso por pantalla. Y voy a copiar y pegar. Y si queremos agregar otro, hacemos lo mismo, ¿sí? Pero acá, no sé, le agrego otro valor, el valor 10. Entonces, de esta manera agregamos elementos a la lista y validamos con un printf que se hayan podido agregar. Recuerden, cuando esta función se termina de ejecutar, fíjense que devuelve o un 1 o un 0, según hayamos tenido éxito o no al agregar. Si devuelve un 1, if 1 es verdadero, entra al if. Imprime que se agregó un nuevo nodo a la lista. Si devuelve 0, if 0, el 0 se evalúa como falso, no entra acá, entonces no me va a imprimir. Por lo tanto, si se pudieron agregar estos dos elementos correctamente, me tiene que imprimir dos veces este mensajito. ¿Sí? Bien, vamos a compilar este código. Me olvidé del prototipo de la función, ¿sí? Así que voy a copiar esto acá. Y lo pego acá. Lo pego después del struct nodo porque lo estoy usando. Entonces, previamente tiene que estar definido el struct nodo, ¿sí? Recuerden que en los prototipos no ponemos nombres de parámetros, solamente tipos de datos. Punto y coma. Y vamos a compilar primero. A ver si no me tira ningún error. Me está tirando un error en remove porque esa función no la estamos usando todavía. Así que es obvio que me va a tirar un error ahí. Bien, vamos a cerrar esto un cachito. Así solucionamos esto. Momentáneamente voy a dejar comentada esta función, ¿sí? Ahí. Y acá abajo vamos a hacer así. Y esto acá. Perfecto. Ahí quedó comentada nuestra función remove. A ver si ahora me compila bien. Bien. Ahí me compiló correctamente.
Y bueno, el warning que me tira por malo, que vamos a solucionarlo, ¿sí? Vamos a resolverlo porque no quiero que me quede nada ahí, es porque no incluía acá la librería stdlib. stdlib, que es la que contiene justamente la función malo, ¿sí? Y ahora, sí, stdlib.h. Bueno, punto .h, me olvidé del punto .h, perdonen. Ahí está. Include stdlib.h, no sé por qué me está tirando ese error ahí, pero vamos a ver ahora. ¿No? Bien, ahora sí, perdón, me había confundido porque este error había quedado de antes, pero ahora sí compiló correctamente. Y vamos a ejecutar y fíjense que acá me dice 2 veces se agregó un nuevo nodo a la lista y se agregó un nuevo nodo a la lista. Ignoren todo esto, sí que son los mensajitos de compilación. Es más, creo que podemos cerrar la consola y volverla a abrir, como para que, bueno, ahí me vuelve a decir si se agregó un nuevo nodo a la lista y se agregó un nuevo nodo a la lista. Bien, este video lo vamos a dejar acá. Sí, yo les dije que íbamos a ver dos funciones, la de agregar y la de eliminar. Vamos a dejarlo con la función agregar, sí, ya vimos bastante de listas. Y como seguramente me habrán escuchado, no estoy muy bien de la garganta, así que dejamos este video acá. Y continuamos con la función de eliminar elementos de la lista en un nuevo video. Espero que te haya servido este video, espero tus comentarios. Si esto te está siendo de ayuda, no olvides de suscribirte y darle también tu me gusta. Nos vemos en un próximo video. Saludos.